Te damos la bienvenida a Secretos del Corazón. Si acabas de llegar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a darle un me gusta a este vídeo. Tan solo requiere un instante, pero nos impulsa a generar nuevas narrativas. Por favor, asegúrate de darle tu aprobación al video dándole me gusta. Ahora es momento de iniciar el relato. Jamás pensé que la vida me llevaría a meditar tanto acerca de mi vínculo. Aún en este momento, pronunciarlo en voz alta resulta surrealista. Hablar sobre la vida de otra persona como si se tratara de un relato ajeno. Sin embargo, esta narración me pertenece. Si decido relatarla, debo ser sincera al menos conmigo misma. Dado que he adquirido conocimientos sobre el impacto negativo que las mentiras pueden tener en una relación, comprendo que éstas pueden transformarla de manera permanente, solo quedando arrepentimiento en su interior. Fue en la etapa universitaria cuando tuve el placer de conocer a mi esposo Mateo. Eso era todo lo que creía desear. Una persona amable, confiable y decidida. No solía realizar demostraciones románticas exageradas. Sin embargo, se podía confiar en él. Un hombre en quien podías confiar. Al aceptar su propuesta de matrimonio, no vacilé en responder afirmativamente. Fue una decisión acertada. La decisión confiable. Durante un periodo las cosas se mantuvieron de esa manera. Hemos edificado un camino de vida en compañía. Una existencia apacible y sin sobresaltos. Una excelente vivienda. Empleos seguros. Reuniones de fin de semana con amistades. No se produjeron conflictos significativos. No hay ningún hito significativo. Solo el lento desgaste de la intensidad emocional. El tipo de deterioro silencioso que pasa desapercibido hasta que ya es demasiado tarde. Resulta curioso cómo una relación puede deteriorarse sin que ninguno de los dos cometa errores evidentes. Esa fue la dinámica entre Mateo y yo. Decidimos simplemente no abordar temas concretos. Nuestros diálogos se transformaron en cuestiones de organización. Haciendo balance. Proyectos en mente. Ideas para la lista de compras. Los instantes breves que solían fortalecer nuestra conexión. Las chanzas entre amigos. Así que poco a poco las charlas nocturnas fueron desapareciendo. Me convencí de que era algo común que todas las parejas caen en la monotonía. Llegué a la conclusión de que mi felicidad era genuina. Al menos se encontraba feliz. Después apareció Andrés. Desde que eran niños, Andrés y Mateo habían sido inseparables. Mi esposo y yo éramos completamente diferentes en casi todos los aspectos. Actuar sin pensar, sin medir las consecuencias. De manera improvisada. Siempre animando la celebración. Al conocerlo por primera vez me pareció un tanto abrumador. Poseía una forma de cautivar a los demás, logrando que te sintieras el centro de atención en cualquier lugar. Antes me divertía con las marcadas diferencias entre él y Mateo, cuestionándome sobre la longevidad de su amistad. Sin embargo, con el paso del tiempo me familiaricé con su presencia. Hasta le tomé aprecio. Era considerado parte de la familia. Siempre se le ven celebraciones de cumpleaños, eventos festivos y reuniones informales de fin de semana. Siempre ha formado parte de nuestro día a día, pero con el paso del tiempo comencé a percibirlo de forma distinta. Desconozco el momento preciso en que ocurrió la transformación de las circunstancias. Tal vez esa noche todos fuimos a cenar, y Mateo estuvo concentrado en su teléfono distraído por mensajes del trabajo mientras Andrés me hacía reír sin parar. Tal vez fue en ese momento que Andrés logró recordar con precisión mis preferencias sobre el café, mientras que Mateo siempre parecía olvidarlo. Tal vez simplemente fue que él me percibió verdaderamente, me percibió de una forma que mi esposo no había hecho en mucho tiempo. Se produjo una transformación leve a lo largo del tiempo. Una conciencia que aumentaba, una transformación en el ambiente cuando coincidíamos en el mismo espacio. Pensé que era producto de mi imaginación, que simplemente estaba interpretando información inexistente. A pesar de sus esfuerzos por no prestarle atención, su presencia se hacía cada vez más intensa. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que la situación era grave. Ocurrió durante una celebración, en una de esas ocasiones informales en las que todos disfrutaban de bebidas, risas y música de fondo. Mientras me encontraba en la cocina preparándome una bebida, Andrés se aproximó a mí. Se trató de algo diminuto, casi pasó desapercibido.
Alcanzó hacia una botella de vino su brazo tocando mi brazo accidentalmente. Al observarme su mirada me incomodó de forma inesperada. Rápidamente me alejé susurrando acerca de la urgencia de localizar a Mateo. Sin embargo, la ocasión permaneció a mi lado. Esa noche más tarde me encontraba en la cama con mi esposo, repasando una y otra vez en mi cabeza, revisando cada instante detenidamente. Era consciente de que debía dejarlo atrás. Sería conveniente restarle relevancia y actuar como si nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, no lo realicé. Comencé a percatarme de aspectos que previamente habían pasado desapercibidos para mí. La manera en que Andrés siempre daba la impresión de estar cerca de mí durante las reuniones. La frecuencia con la que sus chistes iban dirigidos hacia mí era bastante alta. La manera en que su mirada se posaba durante un tiempo prolongado. Consideré que no representaba ningún peligro, que simplemente estaba fantaseando. Sin embargo, en el fondo tenía plena conciencia de que las cosas no eran como aparentaban. Experimenté un instante que me llevó a dudar de todo. Mateo se encontraba de viaje laboral cuando Andrés decidió hacerle una visita para saludarlo. No era algo poco común. Mi esposo y él tenían una relación estrecha y había visitado nuestra casa innumerables veces. Sin embargo, en esta ocasión todo cambió. En esta ocasión nos encontrábamos sin compañía. Charlamos de forma tranquila en la sala rememorando el pasado. En cierto momento el rumbo de la charla se modificó. Comenzamos a conversar sobre el matrimonio, el amor y los anhelos que teníamos, pero nunca expresábamos abiertamente. En ese momento su mirada se cruzó con la mía. Me observó de verdad. Y preguntó si te encontrabas contento. La pregunta era tan sencilla, tan pura. A pesar de todo, me dejó sin palabras al no saber cómo reaccionar. Hubiera tenido la opción de no ser sincero, de responder con un simple «Sí, estoy bien». Sin embargo, las palabras se quedaron atrapadas. En vez de eso, aparté la vista sintiendo cómo mi corazón latía con intensidad. No tengo idea. Andrés no siguió presionando. No expresó nada adicional. En el instante de silencio que se creó al observar su mirada, percibí que algo se transformaba en nuestra relación. Ese era el momento adecuado para finalizar. Hubiera sido conveniente marcar un límite, creando separación entre nosotros. Sin embargo, no lo realicé. Experimenté la sensación de ser escuchado de verdad, lo cual me llevó a meditar acerca de mi existencia. Tras esa noche decidí que lo dejaría en el pasado, que todo seguía igual, dado que en términos técnicos no se había producido ningún evento. Andrés no había tenido contacto físico conmigo. No había expresado ninguna palabra inadecuada. Sin embargo, algo había experimentado un cambio. Ambos éramos conscientes de eso. Durante un tiempo me mantuve alejado de esa situación. Al recibir mis mensajes se demoraba más en contestar. Al visitar a Mateo siempre encontraba motivos para salir de mi hogar. Sin embargo, no tuvo ningún efecto. A pesar de la lejanía, los pensamientos que rondaban en mi mente no desaparecían. Comencé a percibir todos los pequeños aspectos negativos en mi relación matrimonial. Durante mucho tiempo había pasado por alto los fracasos. La manera en que Mateo apenas dirigía su mirada hacia mí mientras conversábamos. La manera en que se acomodaba a mi lado en el sofá, aunque su presencia parecía estar en otro lugar. Siempre está pensando en cualquier cosa menos en lo que está haciendo. La manera en que noté que nuestra relación se había enfriado con el paso del tiempo. Sin embargo, yo también tenía mi parte de responsabilidad en la situación. Empecé a percibir transformaciones en mis pensamientos y en la manera en que veía mi vínculo. Un mensaje para Andrés que omití mencionar. Un instante de miradas cruzadas en un espacio abarrotado que se prolongó más de lo debido. Un comentario compartido que solo Andrés y yo entendimos, algo que dejó una huella silenciosa. Pensé que no tenía importancia. Estaba dándole demasiadas vueltas a las cosas en mi cabeza. No estaba cometiendo ninguna falta. Con el paso del tiempo comprendí la importancia de confrontar mis emociones y meditar acerca de mi vínculo. Mateo laboraba hasta altas horas de la noche un sábado. Durante toda la jornada me sentí nerviosa y no pude enfocarme en ninguna tarea. No deseaba reconocer la razón. Al escuchar el timbre de mi móvil observé el nombre en la pantalla y experimenté desconcierto. El nombre de Andrés. «Hola, ¿qué estás haciendo?».
Antes de contestar, revisé el mensaje con incertidumbre. Hola, sin nada destacable, simplemente en mi hogar. Transcurrieron algunos minutos antes de dar una respuesta. Le pregunté si quería pasar un momento para conversar sin pensar demasiado en el impacto de mis palabras. Hubiera sido conveniente negarse. Sería conveniente haber encontrado una justificación. Cualquier pretexto. En vez de eso, decidí contestarle con un mensaje cordial. Pasó un tiempo antes de su llegada. Creí que sería simplemente un intercambio informal entre conocidos. Al abrir la puerta y encontrármelo de pie allí, algo en mi interior experimentó un cambio. Me observó brevemente como si aguardara autorización para pasar. Sin meditar, decidí apartarme y permitirle avanzar. Tomamos asiento en la sala charlando sobre asuntos habituales, aunque con una visión renovada en mi cabeza, percibiendo una incomodidad creciente entre ambos. En cierto instante me puse de pie para traer más vino a la mesa. Al girarme observé a Andrés con una mirada que me desconcertó. Permanecí inmóvil. Él tampoco. Fue entonces cuando comprendí la importancia de analizar mis emociones. Mateo ocupaba mis pensamientos. Recordaba la vida que habíamos edificado en compañía. Nunca imaginé encontrarme en esta situación parada en mi hogar, observando a un hombre que no era mi esposo, consciente de la necesidad de tomar una determinación crucial antes de dar un paso que transformaría mi existencia. El silencio se hizo eterno, una sensación de incertidumbre flotando en el aire. Después de un tiempo decidí finalmente hablar. Expresé que era hora de acostarme con una voz más sosegada de la que tenía en mente. Antes de dar su aprobación, Andrés me observó brevemente. No discutió. No trató de persuadirme para que cambiara de parecer. Sin embargo, al ponerse de pie y dirigirse hacia la puerta, hizo una pausa. Expresó su deseo de no estropear las situaciones para la otra persona. Me costó tragar la saliva. No lo hagas en ese caso. Una leve sonrisa melancólica se dibujó en su rostro. Luego se fue. Después de que él salió, cerré la puerta y permanecí inmóvil por un largo rato con las manos temblorosas. Había optado por la decisión adecuada al fijar un límite bien definido. Sin embargo, lo que más me causó temor fue la parte de mí, que una parte de mí, lamentaba que las cosas fueran así. Esa noche permanecí despierta en la cama durante un largo rato, después de la llegada de Mateo a casa. Oí los ruidos que hacía mientras se movía por la casa, alistándose para acostarse como de costumbre. Fue entonces cuando me percaté de algo. Descubrí la importancia de reconsiderar mi vínculo y mis sentimientos con sinceridad. Tras esa noche decidí que todo había concluido, que no había ocurrido nada y que nunca sucedería nada más. Sin embargo, estaba engañándome a mí misma. Aún no había finalizado. Jamás antes había experimentado un instante de soledad. Tenía una dimensión más profunda, algo que había estado desarrollándose durante un extenso periodo. Comencé a encontrarme con Andrés en todos lados. En realidad, no de forma exacta. No me estaba persiguiendo. No estaba tratando de forzarme de ninguna manera. Sin embargo, no podía sacarlo de mi mente. Al cotejar cada diálogo con Mateo respecto a las charlas que sostenía con él, la sensación de peso en mis manos aumentaba al ver su nombre resplandecer en la pantalla de mi teléfono. Y lo peor de todo era que no experimentaba remordimiento por eso. En cierto momento llegué a creer que no era la única responsable de la situación. Mi matrimonio ya estaba deteriorado antes de que la presencia de Andrés tuviera influencia en él. Si esa afirmación resultara ser cierta, significaría que no estaba solo respondiendo a una decisión que ya se había tomado en mi lugar. Repetí esa idea una y otra vez hasta que finalmente la acepté como cierta. Después de eso, en una noche, todo se derrumbó. Comenzó como una noche más. Al regresar a casa desde su jornada laboral, Mateo llegó con retraso mostrando signos de fatiga y desatención. La cena estaba lista, sin embargo, él apenas probó bocado distraído con su teléfono mientras comía. Esperé a que me preguntara por mi día. Nunca lo hizo. Me desahogué por completo. ¿Acaso ya no me miras siquiera? Las palabras fueron expresadas con mayor intensidad de la que tenía previsto. Mateo alzó la mirada al fin mostrando confusión. ¿Cómo exhalé con frustración?
Cada noche al regresar a casa te sientas en esta mesa sin dirigirme siquiera una mirada. ¿Te importó que apenas hayamos hablado? Suspiró mientras se masajeaba las sienes. Por supuesto que eres importante para mí, simplemente me siento fatigado. De acuerdo. El desempeño laboral ha sido... Siempre se trata de la labor. Tuve que detenerme. Eso es todo lo que hay. Mateo me observó fijamente por un extenso período de tiempo. Después se recostó en la silla. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de este asunto? Intenté hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta cuando abrí la boca. Algo dentro de mí comprendía que la situación no se limitaba a la falta de interés de Mateo hacia mí. Era acerca de todo. De parte de Andrés. De entre las decisiones que había tomado mentalmente, aunque no las hubiera llevado a cabo. Mateo percibió algo en mi mirada, lo cual provocó un cambio en su semblante. ¿Experimentas alguna variación en nuestra relación? A pesar de su tono sereno, se percibía un matiz incisivo en sus palabras. Experimenté una sensación de revuelo en el estómago. Rechazo. La falsedad brotó con excesiva prontitud y sin esfuerzo alguno. Mateo soltó un suspiro, su rostro mostraba asombro. Me costó tragar saliva mientras desviaba la mirada. No ha ocurrido nada. Sin embargo, era tu deseo que ocurriera. No obtuve una respuesta al respecto. Entre nosotros el silencio se hizo presente de repente. Más cargado que nunca. Después Mateo volvió a tomar la palabra. Apenas se escuchaba su voz, era como un murmullo. Podría confirmar si se trata de Andrés. Experimenté una falta de aire repentina. Lo observé detenidamente, y en su rostro se dibujaba la certeza de lo que ya presentía. Presencié cómo la comprensión se reflejaba en su mirada al amanecer. El reconocimiento de que eso había estado frente a él todo el tiempo. Hubiera podido continuar con la mentira. Se pudo intentar solucionar esta situación. Sin embargo, ¿cuál era el problema que necesitaba solucionarse? Por fin expresé mi conformidad. Sin embargo, no es como imaginas. Una risa amarga escapó de los labios de Mateo. No tengo ni idea de lo que eso quiere decir. Yo tampoco. Durmió en el sofá esa noche. Al día siguiente preparó su equipaje y partió en silencio. No lo perseguí. Me quedé sola intentando comprender todo, cuestionándome sobre cómo había alcanzado esta situación. En ese momento, como si fuera un aviso, mi celular comenzó a sonar. El nombre de este individuo es Andrés. Permanecí inmóvil por un largo periodo. Durante mucho tiempo estuve echándole la culpa a mi matrimonio, atribuyendo la separación que existe entre nosotros, responsabilizando a todo menos a mí misma. Fue entonces cuando comprendí la realidad. El asunto no tenía que ver con Mateo. El asunto no tenía que ver con Andrés. La situación era acerca de mí. Estuve en la búsqueda de algo. Presta atención, amor apasionado, enlace. Sin embargo, había estado investigando en los sitios incorrectos. Quizás mi relación matrimonial estaba deteriorada. En vez de tratar de solucionarlo o marcharme de forma sincera, me había sumergido en otra situación. Algo sencillo. Ahora solo me restan lecciones. Tomé mi celular y observé el nombre de Andrés en el display. Después, con cuidado, lo descendí. Desconocía el desenlace venidero, pero por vez primera, tenía plena certeza de algo. Antes de permitir que otros lo determinaran por mí, necesitaba descubrir mi verdadera identidad.